Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista. Bienvenidos a mis espacios en las redes sociales. Quiero compartir con ustedes información de última hora sobre pues un nuevo programa un nuevo sistema de asilo en la frontera que evidentemente va a afectar a miles de inmigrantes, incluyendo, por supuesto, a los inmigrantes de nuestras naciones. Me refiero a América Latina. Y es que Estados Unidos ya se está preparando para el fin del título 42. Recordemos, ¿qué cosa es el título 42? Es esta norma jurídica que permitía expulsar de inmediato a los inmigrantes bajo el pretexto de que había una pandemia de COVID y que por lo tanto no podían llegar a la frontera. Tú llegabas a la frontera, cruzabas la frontera, te agarraban y te enviaban de vuelta a México. Esto, ustedes saben, la administración Biden intentó quitarlo, pero hubo una demanda de 20, 19 estados republicanos pidiendo que no lo quitaran. Bueno, finalmente, la Corte Suprema se pronunció, etcétera, etcétera, y el título 42 ya está a punto de pues ser eliminado una vez que el 11 de mayo se cancele el título 42, pues entonces va a entrar en vigor el título 8. ¿Qué es el título 8? Bueno, el título 8 es lo que existía en la frontera antes de la llegada del título 42 y que posibilita que usted también es decir, sea expulsado, pero además incluso pues puede llevarse una orden de deportación de 5 años, con lo cual estaría prohibido que entre a este país por 5 años o por 10 años. ¿Cómo va a afectar? Es decir, ¿cuál es este nuevo sistema, nuevo sistema de asilo? De esto estuvimos hablando hace algunos meses cuando se empezó pues, a trabajar todo este tema. Y es curioso porque justo antes de que comience este nuevo sistema, México le acaba de decir, yo se los compartía el fin de semana y creo que es importante volverlo a tocar porque esto puede dar al traste con toda la estrategia del presidente Biden. Ustedes vieron esta exclusiva, yo les comenté, perdón, que había conversado con el periodista que estuvo reportando esto y México le dijo al gobierno del presidente Biden que no va a seguir recibiendo a venezolanos hasta ahora nada más son venezolanos, pero esto podría extenderse, habría que ver qué va a pasar, que no va a recibir más a venezolanos en dos sectores de la frontera, específicamente aquí tienen los sectores, son del Río y El Paso, y que los migrantes venezolanos que entren a la frontera, pues ellos cuando regresen no los van a aceptar. Entonces, CBP tiene que tener esos migrantes detenidos con ICE para hacer todo el proceso y es un proceso rápido, un proceso expedito, pero cuando tengan demasiados migrantes ya no los van a poder tener en custodia y van a tener que liberarlos, que era lo que estaba pasando antes de que el presidente Biden extendiera esta política de, del título 42 para los venezolanos en octubre y luego para cubanos, nicaragüenses y haitianos en enero. Entonces, por dónde íbamos. Es decir, esto definitivamente impacta en este caso, la población venezolana, pero lo que se va a aprobar es a lo largo de toda la frontera. ¿Y de qué va? Bueno, aquí les voy contando. Básicamente, la administración Biden lo que está es preparando esta semana, ya va a empezar con un grupo piloto, un nuevo sistema de asilo. Este nuevo sistema de asilo ya ellos lo habían anunciado hace tiempo, pero hasta el momento no se había puesto en vigor. Entonces, de acuerdo con los reportes de prensa, el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, por sus siglas en inglés, va a ser el encargado de comenzar a aprobar este plan piloto donde los migrantes que crucen sin autorización, los famosos I-220A con segunda casilla, van a ser evaluados para un proceso de asilo mientras están en custodia de los oficiales de aduana y protección fronteriza. Antes, normalmente ellos los soltaban y las personas hacían su asilo fuera o se metían largo tiempo detenidos para hacer este proceso de asilo. Lo que va a pasar ahora es diferente. Fíjense, una vez que estés detenido, una vez que hayas cruzado la frontera de manera indocumentada, ¿qué va a pasar? Bueno, el mismo gobierno les va a poner asesoría legal al tiempo que le dan una oportunidad al migrante para presentar su asilo. Eso sí, no tienen que esperar una corte de inmigración, que eso normalmente demoraba bastante. Hoy por hoy hay personas que están pasando con la CBP One que me han enviado las fechas, los reportes de cuándo tienen fecha de corte, 2028, imagínense ustedes. Bueno,
Entonces, los funcionarios de DHS han dicho que el departamento ya contrató a un proveedor de servicios jurídicos para que represente a los solicitantes de asilo durante las entrevistas de miedo creíble, porque se van a realizar entrevistas de miedo creíble. Estas entrevistas de miedo creíble son un paso indispensable para pedir el asilo a Estados Unidos. Recuerde que durante una entrevista de miedo creíble usted tiene que demostrarle al oficial de asilo si tiene un temor fundado de persecución o de tortura en su país de origen. Y esto tiene que tener una base sólida. Es decir, usted tiene que llegar allí y hacer una historia que sea creíble, una historia que sea que muestre que verdaderamente usted tenía miedo y que tiene miedo y que por lo tanto llegó a la frontera. Si usted llega allí y es venezolano y dice, bueno, yo me fui de Venezuela porque en Venezuela no hay que comer, usted no le van a dar asilo porque usted no es una persona asilada, usted es un inmigrante económico. Sí, lo mismo si usted es cubano, lo mismo si usted es de cualquier otra nacionalidad. Entonces, pero en el caso, recuerden que en el caso de los cubanos, en el caso de venezolanos, nicaragüenses y haitianos, si usted cruza mientras está el título 42, te van a virar para atrás al momento. Ok. Si el oficial considera que el temor es creíble, entonces el solicitante puede avanzar en el proceso de asilo. De lo contrario, pues lo van a deportar. Y ahí es donde viene. Hay muchos cubanos que han sufrido esto y hasta el día de hoy no han podido volver a entrar a Estados Unidos y si han entrado les han dado una I-220B, porque cuando el tiempo del presidente Donald Trump a muchos se les deportó con una orden de deportación por 5, por 8 años. Entonces usted, hasta que no pase ese tiempo, usted no va a poder entrar a los Estados Unidos. Y hay muchos cubanos que están sufriendo eso en este momento. Ok, perdón. Voy a, le sigo comentando esta noticia y luego voy a leer un par de comentarios. Entonces, el, esto es lo que esto es un plan piloto que es parte del título 40, del título 8 con el cual se va a reemplazar este título 42 en mayo y en fin, todo debe debe procesarse en apenas 72 horas. Es decir, que usted llega a la frontera, que usted pide el asilo y que el oficial de asilo ya no va a ser un juez, va a ser un oficial en la frontera, te diga sí o no, va a tomar 72 horas. Eso va a ser muy rápido, definitivamente. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, los migrantes no van a tener suficiente preparación de parte de abogados, etcétera, para poder presentar sus casos de asilo. Y se van a ver cosas como las que se han visto ya, por ejemplo, con los cubanos. Hay personas, hay cubanos que han cruzado la frontera y que les han dicho, no, no, el traductor dice, no, porque él viene huyendo de las maras salvatruchas. Y yo, ¿qué maras salvatruchas? ¿De dónde se inventa eso? Bueno, pues así, y han perdido sus casos y hoy están detenidos en Croma a la espera de ser devueltos a Cuba, lo cual es completamente injusto, porque les echan miedo, ser oficial de ICE echándoles miedo, diciendo no vayas a decir tal cosa y cosas así, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente es un tema que es importante. Eh, y bueno, básicamente lo que se espera es que esto se mueva lo antes posible para evitar la avalancha de inmigrantes que se espera una vez que termine el título 42 y de que la gente, de que la frontera vuelva a ser lo que era antes, ¿no? De que la gente llegaba y pedía asilo. Vamos a ver qué pasa, pero este es el plan que tiene el gobierno. Bueno, saludos para todos, saludos desde Las Tunas, saludos Lisette, saludos también La Chulita, Cosío. Bueno, eh, sí, dice, explica, a ver, es cierto lo que explica aquí, las personas piensan que esto es juego, no, no es juego, no es juego. Y quería hablarles sobre eso, de que no es juego. Miren, por ejemplo, eh, hubo un caso, ustedes lo escucharon, pero yo lo cubrí, el muchacho este, el barbero que no pela chivato, un excelente muchacho. Este muchacho se complicó de mala manera porque en su caso de asilo lo mandaron para donde no era, le dieron una I-220A, una I-220B, es decir, una locura. Entonces, hoy el caso es sumamente complejo y para conseguir ayuda legal, pues es muy difícil conseguir ayuda legal, le va a costar carísimo. Entonces, señores, no es juego lo de inmigración, hay que tomárselo en serio, hay que hacer las cosas bien, hay que tener mucho cuidado porque de lo contrario, pues las consecuencias son tremendas. Me pregunta Elizabeth, mi hija entró al país el día 14 de octubre, pero estuvo detenida 82, salió del centro de detención el día 5 de enero con un parol de un año. Mi pregunta es, ¿a partir de qué fecha empieza a contar
su año y un día para aplicar para la residencia. Querida Elizabeth, desde el día en que le dieron el parol le da la admisión a los Estados Unidos. Desde el día en que le dieron ese parol, un año y un día. Mariluz Domínguez, no viene al caso, pero necesito que me aclare una duda. Tengo el poder de mi nieto que me dejó su mamá permiso de sacar pasaporte y viajar del papá. Tengo permiso de sacar pasaporte. ¿Para qué más necesito? Si me ponen un paro para entrar a Estados Unidos con el menor, si soy su abuela. Mi querida Mariluz, lo he dicho muchas veces, tienes que ir, las dos oficinas que conozco que hacen esta de trámite son Gallardo Law Firm y los abogados de Willie Allen. Ellos te hacen un poder para que pueda entrar a Estados Unidos. Ese poder que tú tienes no te sirve para que entre a Estados Unidos, te sirve en Cuba, pero aquí en Estados Unidos necesitas otra cosa. Dile a tu patrocinador que llame a Gallardo Law Firm, que es 305-261-7000, y ellos te explican qué es lo que necesitas y te dan además, te hacen el poder, porque sin eso no puede entrar. Ya hay casos que se han visto de menores que se los han quitado a las personas con las que viajaban porque no tenían ese poder, ¿ok? Eso es muy importante. Bueno, em, si la frontera abre, ¿cómo queda el tema del parol? Es decir, la frontera no va a abrir, no es que eso sea un relajo que todo el que quiera llegue y entre. Es decir, no va a ser así. Lo que va a haber es un proceso de que te va a permitir llegar a la frontera y pedir asilo. Y en 72 horas tienen que decirte si te lo dan o no te lo dan, ¿entiendes? Pero no es que la frontera va a abrir, no es que todo el mundo va a entrar por ahí para allá, eso no va a ser así. No crean lo que dicen los coyotes, que eso es mentira, eso no va a pasar, ¿ok? Ojo con eso. Bueno, señores, nada, rapidito porque ando corriendo. Me dice, están previsando los casos de enero, que ya le quedan pocos días, llegará. Sí, sí, se ha visto muchas peticiones de enero aprobadas y también muchas denegadas, ¿eh? Ya está llegando los correos de non-confirmed notice, que eso significa te planchamos. Entonces, nos mantenemos en contacto. Por la tarde vamos a seguir hablando de inmigración, por supuesto. Abrazo grande, los dejo, que me tengo que ir para la emisora, que ya comienza América Radio a las 11, así que sintonicen la 1260 M a las 11. Un abrazo para todos, se les quiere.